Y ahora vamos a comenzar con la cuarta unidad en donde vamos a estudiar los derivados de los ácidos carboxílicos y las aminas. El primer tema es los derivados de los ácidos carboxílicos, en donde el ácido carboxílico es un grupo carbonilo enlazado a un grupo hidroxilo. En los derivados se va a sustituir este grupo hidroxilo por diferentes grupos. Si es un halógeno como el cloro o el bromo, se le llama haluros de acilo o haluros de ácido. Si es un grupo carboxilato, vean que sería lo derivado de un ácido carboxílico, es un anhídrido de ácido. Si es con un grupo alcóxido, es un éster. Si es con un grupo amino, es una amida. No vamos a estudiar los tioéster ni los fosfatos de acilo. Entonces tendríamos los haluros de acilo, los anhídridos de ácido, los ésteres y las amidas. Los derivados de los ácidos carboxílicos los podemos considerar como que sustituimos el grupo enlazado al carbono, el grupo carbonilo, por un nucleófilo y así obtenemos diferentes derivados. En la nomenclatura vamos a ver los haluros de acilo de ácido, los haluros de acilo o de ácido. Entonces, para estos se nombra el nombre del ácido, vean que es el ácido acético. Entonces, inicialmente se coloca la palabra cloruro o bromuro, dependiendo del átomo que fuera, de acet, y en vez de la terminación ico del ácido, se sustituye por una terminación hilo en el cloruro de ácido. Este es el bromuro, este es el ácido benzoico, entonces se sustituye, se coloca bromuro de benzoilo, en vez de ico del ácido, hilo para el haluro de acilo. Y este es cuando se tiene que nombrar como una ramificación, entonces se coloca cloruro de ciclohexano carboxilo, o sea, se coloca ciclohexano y la terminación carboxilo para indicar que va un grupo carboxilo, aunque para indicar que es con un cloruro, entonces primero se coloca la palabra cloruro. En cuanto a los anhídridos de ácido, para los anhídridos de ácido se ve el ácido del que está compuesto. Si ambos son iguales, entonces se coloca la palabra anhídrido acético, debido a que este es el ácido de dos carbonos, que es el ácido acético, entonces este es el anhídrido acético. Aquí en los dos extremos va un ácido benzoico, entonces este es el anhídrido benzoico. Este que proviene de un ácido dicarboxílico se le llama de 1, 2, 3, 4 carbonos, es el ácido succínico, entonces se le conoce aquí al formar el anhídrido succínico. Y en caso que los dos grupos sean diferentes, entonces se les da el nombre anhídrido y luego en orden alfabético. Vean que este es el ácido acético y este es el ácido benzoico, entonces este es anhídrido acético benzoico. En cuanto a las amidas, se les da de nuevo el nombre del ácido correspondiente, que recuerden el ácido acético, pero se elimina la terminación ico y se agrega la palabra amida. Entonces, acetamida. Fíjense que este es proveniente del ácido acético y luego es una amida, acetamida. Este es el ácido hexanoico, entonces es hexan, se elimina la terminación oico, amida, hexanamida. Cuando va como ramificación, entonces se da ciclopentano carboxamida. En vez de carboxílico es ciclopentano carboxamida. Cuando el grupo amino, el nitrógeno va sustituido, entonces hay que indicar las sustituciones mediante una N. Entonces N-metil indica que el nitrógeno va con un grupo metilo y después el nombre. Debido a que este viene del ácido propanoico, entonces propanamida. Aquí hay dos grupos sustituyendo, entonces NN-dietil ciclohexano carboxamida. En este caso porque va como ramificación ciclohexano carboxamida. En cuanto al nombre de los ésteres, para los ésteres fíjense que se divide el nombre. Este que sería como proveniente del ácido correspondiente y este que proviene del grupo alcóxido, o sea del alcohol. Entonces, para dar el nombre se da primero el del ácido, sería el acet. En vez de la terminación ico, se le da la terminación ato. Entonces sería acético, acetato de, y este que proviene de un alcohol de dos carbonos, de etilo. En este caso, bueno, este proviene de un alcohol dicarboxílico, el ácido malónico. Entonces lo que indicamos es malonato, ya que proviene de dimetilo. Y cuando va como ramificación sería ciclohexano carboxilato
vean que ciclohexano, carboxilato de, y indicamos la parte del alcoxilo, terbutilo. Los tioésteres no los vamos a estudiar, los fosfatos tampoco. Sin embargo, aquí vamos a tener entonces como un resumen. Vean que si el grupo funcional es el ácido carboxílico, se pone al inicio la palabra ácido y la terminación ico. Si es un haluro de ácido, se pone al inicio la palabra del halógeno que lleva, cloruro, bromuro, y la terminación es ilo. Para un anhídrido de ácido va la palabra anhídrido y luego la palabra correspondiente a los ácidos. Para una amida se da la terminación amida, cuando va como una ramificación es carboxamida. Y para los ésteres se da la terminación ato y cuando va como ramificación carboxilato. Ya les voy a dejar problemas para que nombremos las estructuras. La principal reacción de estos compuestos es la reacción de sustitución nucleofílica de acilo. Vean que este grupo así, en la cadena de carbonos y el grupo carbonilo se le llama el grupo de acilo. Entonces es la sustitución del grupo de acilo. En los derivados de los ácidos carboxílicos se caracterizan porque el átomo enlazado al grupo carbonilo es un buen grupo saliente. Entonces, contrario en los aldehídos o en las cetonas, en donde el átomo enlazado al carbono del grupo carbonilo, en los aldehídos es un hidrógeno o en las cetonas una cadena de carbonos, son malos grupos salientes. Entonces, si se dan cuenta, son similares a que llevan el grupo carbonilo, pero en los derivados del ácido carboxílico son buenos grupos salientes, mientras que en los aldehídos y las cetonas son malos grupos salientes. Aquí vamos a tener el ejemplo del mecanismo de reacción. Recuerden que los mecanismos siempre van en... Entonces, de nuevo con el mecanismo, vamos a tener que el carbono está deficiente en electrones debido a que está enlazado con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es muy electronegativo y tira los electrones hacia su lado. Entonces queda deficiente en electrones y por eso un nucleófilo que es rico en electrones lo puede atacar, quedando enlazado. Al quedar enlazado, el carbono desprende de sus electrones pi que pasan hacia el oxígeno. Entonces aquí tenemos el nucleófilo ya enlazado, el oxígeno con carga negativa, ya que se ha llevado los electrones del enlace. Y lo que sucede en el siguiente paso es que el oxígeno regresa el par de electrones para formar un doble enlace con el carbono y al formar este enlace el carbono desprende al buen grupo saliente. Entonces, formando el producto de la sustitución, noten que se sustituye el Y por el nucleófilo. En donde este Y puede ser un grupo hidroxilo, alcoxilo, un grupo amino o un halógeno. En cuanto a la reactividad, entre más sustituido esté el carbono enlazado al grupo carbonilo, vean que menos reactivo va a ser. Entonces sería más reactivo en donde todos están enlazados con hidrógeno, que en donde lleva un grupo de alquilo, dos grupos de alquilo o tres grupos de alquilo. Y también es muy importante que vean que dentro de los derivados, los más reactivos es el cloruro de acilo. Luego vienen los anhídridos de ácido, los ésteres y los más estables son las amidas. Aquí aparece la reactividad, o sea que entre más a la derecha estén, son más reactivos. Esto se debe a que el carbono está más deficiente en electrones. Vean que aquí lleva el oxígeno y un cloro que también tira de los electrones, dejando muy deficiente en electrones al carbono. Aquí lleva el oxígeno y otro oxígeno bastante deficiente. Aquí lleva el oxígeno y este es un grupo alcóxido. El grupo alcóxido, recuerden que dona electrones por resonancia y entonces ya no queda tan deficiente en electrones. Y el nitrógeno que dona electrones por resonancia, por lo tanto ya no queda tan deficiente en electrones. Vean aquí en cuanto a las densidades electrónicas, podemos ver que en este caso está muy centralizada la carga negativa en el oxígeno y este queda muy deficiente en electrones. Ya en este caso, la carga negativa está repartida, aunque siempre el carbono el carbono no queda tan deficiente en electrones, en las amidas. Vamos a comenzar del cloruro. En este caso, los dos átomos son muy electronegativos y dejan muy deficiente en electrones al carbono. Aquí sucede lo mismo. En este caso, ya no son tan deficientes y por lo tanto ya no son tan reactivos. Aquí tengo esta imagen en donde vean que aparece el más reactivo es el que está más arriba, que son los cloruros de ácido. Luego vienen los anhídridos de ácido, luego vienen los tioésteres,
los ésteres y las amidas. Los ácidos carboxílicos están a este mismo nivel que los anhídridos de ácido. Y además aparece que si nosotros tenemos un cloruro de ácido se puede convertir fácilmente en cualquiera de los otros derivados. Un anhídrido se puede convertir en ésteres o amidas. Los ésteres se pueden convertir en amidas y las amidas son las menos reactivas. Estas son poco reactivas. De hecho, fíjense que en la naturaleza las amidas son los principales componentes de las proteínas. Entonces ahí tenemos de que existen en la naturaleza, mostrando que son muy estables. Y los ésteres son los principales componentes de las grasas. También entonces los ésteres y las amidas existen en la naturaleza. Los otros compuestos no son que existan en la naturaleza. Entonces aquí vamos a tener que los derivados de ácido, vamos a estudiar las reacciones de los derivados de ácido, pueden mediante una hidrólisis formar un ácido carboxílico. Al reaccionar con un alcohol, en una alcohólisis forman un éster. Al reaccionar con un amoníaco o una amina, en una reacción conocida como aminólisis, forma una amida. Si reacciona con un agente reductor, entonces en la reducción forma un aldehído y si lo volvemos a reducir, un alcohol primario. Y si lo reducimos con un reactivo de Grignard, forma inicialmente una acetona y al volverlo a reducir, un alcohol terciario. Entonces estas son las principales reacciones de los derivados de ácido, en este caso de los en general. Una reacción muy importante es la conversión de ácidos carboxílicos en cloruro de acilo. Recuerden que si nosotros tenemos el cloruro de acilo, ese se puede convertir en cualquier derivado de ácido. Entonces lo mejor es, partiendo de un ácido carboxílico, convertirlo en un cloruro de acilo. La reacción es sencilla, únicamente se hace reaccionar el ácido carboxílico, en este ejemplo el ácido 2,4,6-trimetilbenzoico, con el cloruro de tionilo. Este compuesto SOCl2 es el cloruro de tionilo en cloroformo y el resultado es que se sustituye el hidroxilo por el cloro. Además se libera cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre. En caso de que quisiéramos obtener no el cloruro de ácido sino el bromuro, en vez de emplear el cloruro de tionilo se emplea el tribromuro de fósforo, obteniéndose de esta forma un bromuro de acilo. En cuanto al mecanismo no lo vamos a estudiar. Y existe la conversión de los ácidos carboxílicos en anhídridos de ácido. Para convertirlo, una forma es para obtener anhídridos simétricos, o sea que los dos extremos son iguales, se calienta el ácido correspondiente, dos equivalentes del ácido correspondiente, en este caso el ácido acético, a 800 grados Celsius, obteniéndose de esta manera el anhídrido acético en una reacción de condensación que libera agua. Por hoy hasta aquí lo dejamos, continuaremos la próxima semana. Me preguntaban del examen. El examen lo van a tener antes de la clase de lunes, ya tendrán revisado su segundo examen. Veo que pusieron que para el tercer examen lo quieren el próximo jueves, entonces va a quedar para esa fecha también.